nos sigue, nos ve, nos sintoniza, tanto en vivo como en diferido, a través de nuestra plataforma web rcr750.com, 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 allí nos ves en vivo y directo, pero si quieres ver por segunda vez el programa o te lo perdiste a las 4 de la tarde hora de Caracas y entonces, bueno, estás por ahí fastidiado, puedes ver nuestro programa también en diferido en nuestro canal de YouTube. En YouTube nos buscas como RCR750, RCR750 nos buscas en YouTube y vas a poder acceder a nuestro canal donde están no solo todos los programas anteriores, las emisiones anteriores de Y Así Nos Va, sino también los demás programas de la emisora. Aquí estoy yo arrancando, por cierto, tenemos una dificultad técnica porque cuando no es lunes es martes y cuando no es martes es miércoles, como está pasándonos el día de hoy, el momento en el que Daniel tiene problemas técnicos para conectarse con nosotros, estamos allí haciendo esfuerzos para que pueda unirse a la transmisión, pero mientras tanto hemos arrancado por acá. Miren, estoy recordando el viejo tango que tiene aquella letra que reza así: el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 2000 también, y por ahí se va Gardel, creo que termina hablando hasta del año 3000, Carlos Gardel, ¿no? O sea, donde se consigue frente a un entorno, a unas situaciones exteriores a su vida, en las que, bueno, todo le habla de lo mal que está el mundo, ¿no? Bueno, en ese sentido, hablando de lo mal que está el mundo y de cómo el mundo se ha convertido en una porquería, hoy nos hemos enterado que el señor Maduro va a dirigir un mensaje a la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU. Todavía no se sabe si es que viaja a los Estados Unidos, a Nueva York, donde ustedes saben que tiene asiento la ONU, o va a mandar un mensaje pregrabado, pues, y lo van a difundir ahora allá en tiempos de pandemia, donde todo es tan no presencial, todo es tan a distancia y todo es tan virtual, ¿no? Pero yo creo que va a ser más bien lo segundo. Pero aquí lo importante, y dirán ustedes que por qué arrancamos con esto, es justamente cómo está el mundo y cómo ese mundo es capaz de calarse a Maduro. A un Maduro que la justicia de los Estados Unidos el año pasado le montó un indictment, le montó una acusación que lo llevó a encabezar nada más y nada menos que un cuadro de honor en el que se dice que existe un organigrama de una corporación criminal vinculada incluso con actividades del narcotráfico internacional. A un Maduro que hasta los días que corren, la Corte Penal Internacional lo tiene señalado en investigación preliminar, en primera fase de investigación, o examen previo, llaman ellos allá, por violaciones de derechos humanos al punto de que podría estar incurso en delitos de lesa humanidad, que es algo así como ser un violador de derechos humanos, pero graduado, pues con posgrado, con magíster y con doctorado. A un señor Nicolás Maduro que ha causado nada más y nada menos, porque nadie, yo siempre me preciaré decir esto, ¿no? Siempre seré enfático con esto. Nadie, pero nadie en la vida va a irse de un país si su país de origen está bien. A un Maduro que por organismos internacionales se le reconoce ser el responsable de que 6 millones de venezolanos se hayan ido del país en los últimos años. A un Maduro que es responsable de quizá la prestación del peor servicio de Internet que hay en Venezuela, que hay en la región, digo, que es el de Venezuela. A un Maduro que es responsable de que la gente en Venezuela, y esto es lo primero que usted seguro le pregunta a alguien que está fuera del país: ¿tú tienes agua todos los días? Sí, ¿cómo no voy a tener? Esa es una de las razones, por parecer una estupidez, pero las personas que están fuera de Venezuela, lo primero que dicen es: oye, yo me la pienso dos veces para volver a mi país, porque si yo me voy a mi país, yo estoy seguro que yo abro el grifo y no me va a salir agua como me sale en este lugar en donde yo estoy. Entonces, un Maduro que es responsable de haber acabado con el sistema de agua potable a nivel nacional, que ha acabado además con el sistema eléctrico nacional, que ha acabado con el tema de como le decía, de las comunicaciones también, que ha destrozado un país a pesar de que él diga que todo está mejorando en los últimos tiempos. Un Maduro que es además responsable de quizá
la hiperinflación en América más grande que se ha conocido en términos de continuidad y de magnitud después de la que protagonizó en Nicaragua por 5 años seguidos hace unas décadas atrás. Creo que la de Venezuela es, por cierto, la segunda hiperinflación de tiempos modernos más larga que se ha vivido. La primera es esa de Nicaragua, y luego Venezuela va allí peleando con una que vivió también hace algún tiempo Grecia. Estamos hablando de más de 4 años seguidos en hiperinflación, aunque por ahí hay economistas que están diciendo que desde hace algunos meses están disminuyendo la tasa de inflación en el país. Pero bueno, a final de cuentas es lo que se ha hecho: acabar con el bolívar, esa hiperinflación que ha acabado, pulverizado el bolívar. Es decir, la moneda nacional. Ya la moneda nacional no es el bolívar, más allá que venga una reconversión o que venga lo que sea, es el dólar. Y lo sabe quien está en la calle, lo sabe quien sale todos los días, incluso a pagar pasaje con billetes de $1 porque no hay bolívares, y los bolívares prácticamente han quedado para dar vuelto en Venezuela. Entonces, ese Maduro, que es la suma de todas estas desgracias, es decir, es como hay una película que era la suma de todos los miedos, esta es la suma de todas las desgracias. Es el Maduro al que se le permite que un organismo que supuestamente nació para dar equilibrio al mundo después de la Segunda Guerra Mundial y para que, bueno, se acomodara a un mundo que estaba bastante desacomodado por aquel entonces, va a ser el que tenga derecho a voz y que tenga derecho a voto en ese organismo. Ese es el Maduro que va a permitírsele hablar en la Organización de Naciones Unidas. Ese es el Maduro que acaba de venir de una gira en México, donde incluso, si no fuese por los 2 episodios anecdóticos de los que hablábamos incluso el lunes, de los presidentes de Paraguay y del Uruguay, y por ahí una comunicación del gobierno de Colombia, del presidente Iván Duque, ese es un Maduro que hubiese pasado, pero mire, por Go, y hubiese cobrado los 200 en México en la cumbre de la CELAC, porque el mundo se lo cala, o mejor dicho, la región se lo cala. Bueno, se va a demostrar en la ONU que el mundo también se lo cala, que tiene alcahuetes, pero de a 2 por locha. Entonces, cuando uno ve esas cosas, uno dice definitivamente el mundo está muy mal. Definitivamente el mundo es una porquería. Sí que lo es. Definitivamente no hay lógica en un mundo en el que se dice que existen mecanismos de justicia internacional, en el que se dice que existen métodos para atenazar a la gente y meterla en el redil de la democracia y de las libertades y de hacerla que respete a sus pueblos, mientras el tiempo en el que vivimos, Maduro puede hacer todo este tipo de cosas. Definitivamente, además, esto nos corrobora una presunción que ya esbozábamos el día lunes con lo de la CELAC, y es que Maduro está volviendo por partes a cuentagotas. Yo diría que más que a cuentagotas ya es como medio chorro abierto, ¿no? Al concierto mundial de las naciones. Maduro es el jefe del Estado venezolano, de acuerdo a todo lo que estamos viendo. Se acabaron los cuestionamientos. Hoy sale una declaración del señor Borrell, por cierto, interceptado lo veía en un video de los colegas de la Voz de América, de Voice of America, interceptado por los periodistas, y se le preguntaba por los diálogos de México, las sanciones a Maduro, y el señor Borrell, bueno, franco como es, con esa sonrisa sardónica que tiene, dice, no, es que no le vamos a poner más sanciones, porque si el hombre cede en las negociaciones, yo no entiendo para qué le vamos a seguir poniendo sanciones. Eso lo ha dicho Borrell hoy, a las afueras también de esta cumbre de la ONU, de esta Asamblea General, mejor dicho, para ser exacto con los términos. Y bueno, yo soy muy optimista con lo que está ocurriendo en México. Me parece perfecto lo que está ocurriendo, que vaya a producirse un cronograma de elecciones presidenciales, legislativas. Yo no sé dónde, pues yo no veo el cronograma que contemple elecciones presidenciales, pero bueno, lo dice el señor Borrell, que a veces ve cosas donde no existen. Ese es el mundo en el que nos ha tocado vivir, y yo diría que Maduro es un hijo de su tiempo, de este tiempo absolutamente complaciente con sujetos como él en la comunidad internacional. Y donde, por cierto, para los que no le ha caído la locha en esta operación de vuelta de Maduro a la comunidad internacional, bueno, Guaidó queda para comentar en Twitter. Guaidó queda para poner tweets
de desafío, haciéndole RT a Maduro, retuiteando a Maduro y poniéndole desafíos por Twitter, pues, porque al final de cuentas en eso se ha convertido la política. Yo no sé si en Venezuela o en todo el mundo. Pero bueno, esa mediatización de la política, donde hay lo desafío porque le pongo, ay, no, mira, mientras tú estás aquí, yo estoy allá. Y mientras tú estás allá, yo estoy aquí. Y para eso ha quedado el señor Juan Guaidó. Lamentablemente, con esto se ha demostrado la tesis de que ni hay presidencia interina, ni Guaidó es presidente de nada, porque obviamente quien ocupó el sillón en la cumbre de la CELAC fue Maduro, y quien va a hablar, lamentablemente, con la voz cantante sobre Venezuela, que es quien menos tiene autoridad moral para hablar de este país, es el chavismo en la figura de Nicolás Maduro y con el señor embajador Plasencia que tienen allá, enviado por el chavismo a la ONU. Lamentablemente. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be. La cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, estamos de vuelta en Y Así Nos Va. Seguimos intentando que Daniel se conecte. Estoy seguro que antes de que termine el programa del día de hoy va a estar Daniel con nosotros. Para los que preguntan, tiene un problema con la conexión. Porque bueno, el mundo de la tecnología es así. El mundo de la tecnología es una contingencia permanente. Aunque esto lo hacen máquinas, las máquinas también se equivocan, fallan y echan varilla, por decirlo elegantemente, ¿no? Miren, cambiando radicalmente de tónica, o de tema, mejor dicho, porque la tónica es la misma. La tónica es que el país es lo que es y que el régimen es lo que es. Nos acabamos de enterar, esto ha pasado hace apenas un par de horas, que ha sido excarcelado Daniel Parra. ¿Quién es Daniel Parra? Daniel Parra es un muchacho merideño cuyo caso, preso político, nosotros hemos tratado hace algunas semanas atrás. Yo digo que menos de 2 meses, eso fue hace poco. Y el caso de Daniel era el siguiente. Daniel tenía 4 años preso. Lo habían agarrado preso cuando apenas tenía 19. Es hijo único. Su mamá estuvo recibiéndolo ahorita que es excarcelado. Creo que ella fue la que conversó con nosotros en alguna oportunidad sobre su prisión. Había sido acusado en su momento del homicidio, imagínense usted, intencional de uno o de 2 funcionarios policiales, creo que en el estado Mérida también. Y bueno, después de 4 años, y aquí es donde está lo importante, donde por lo que estamos leyendo en la reseña del Diario de los Andes, nunca, pero escúcheme bien, nunca apareció una prueba, donde nunca aparecieron motivos para que este muchacho estuviese preso, ha sido excarcelado el día de hoy. Desconozco estoy leyendo acá a ver cuáles fueron las condiciones de del proceso de excarcelación, a ver si le han dado libertad plena, que no lo creo porque nunca lo hacen, pero bueno, lo importante es que hoy duerme en su casa, hoy se reúne con sus seres queridos y hoy su madre lo vuelve a ver en libertad. Nos alegra muchísimo por Daniel.
Y por supuesto, no agradecemos nada acá porque este muchacho nunca debió estar preso, pero fíjense ustedes, para que se vea un poco lo que transitó en términos judiciales Daniel Parra, podemos leer, repito, en el Diario de los Andes, el proceso de Daniel estuvo marcado por una serie de irregularidades. Se mantuvo detenido en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas en la ciudad de Tobar. Luego lo trasladaron a la capital, a Mérida. Asimismo, el pasado 8 de julio, el obispo auxiliar de Mérida, el monseñor Luis Enrique Rojas, ofreció una cadena de oración y vigilia por la libertad de Daniel. Fue encarcelado el año 2017, tenía solo 19 años, es único hijo, trabajaba para atender a su mamá, la señora Francisca Parra, quien no ha descansado nunca en la búsqueda de la libertad de su hijo. Hoy, afortunadamente, bueno, se ha podido reunir con él. Nunca aparecieron pruebas que lo condenaran. 4 años una persona metida en un pote, como se dice en criollo, metida allí en un agujero, en un hueco, pudriéndose en la cárcel. Seguramente porque Daniel, al igual que otros tantos presos políticos, es no más que un hijo de vecina, como se decía antes, es no más que uno del montón, como se decía antes también, y no tenía seguramente el dinero para pagar la justicia que hay en este país, porque los que estamos en estos temas de lidiar con casos de presos políticos, sabemos que muchos casos se ralentizan más de lo habitual, porque bueno, las familias de los presos son absolutamente humildes y no tienen para pagar vacunas, no tienen para pagar canas, como se le dice también a las cuotas o a las mensualidades que les cobran a los familiares de los reclusos que están allí. No tienen para estar sobornando jueces, no tienen para estar sobornando policías. Y eso es lo que explica a veces que casos como el de este muchacho, que apenas tenía 19 años y que le robaron parte de su juventud, haya tenido que pasar 4 años metido en una cárcel, en un proceso que nunca arrancó judicialmente, en el que no se presentaron pruebas, en el que no había ninguna evidencia. Eso es lo que explica este tipo de casos. Hay gente que a veces dice, bueno, ¿por qué una persona anónima tiene 6, 7, 8 años allí y no avanza el juicio? Y hay otros que, bueno, que parece que sí logran que avance, aunque siempre hay dilaciones, siempre es 1 año, son 2 años en esa lucha, porque esta persona se le permite una audiencia que diga, bueno, mira, yo no estoy metido en lo que tú estás diciendo, yo no, sácame las pruebas. Bueno, lo que explica eso a veces es como el principio de la navaja de Occam. Es la explicación más evidente, la más sencilla, la más a la mano. Y la más a la mano es que la familia no ha tenido cómo mojar a ese entramado corrupto judicial que hay en este país. Esa es la verdad. Eso explica que haya gente que tiene 5, 6, 7 años en unos procesos que nunca han arrancado y que son casos, lamentablemente, en la más de las veces, anónimos. Porque son muchachos que a veces ni siquiera son militantes de partido, que a veces ni siquiera son dirigentes políticos, que no tienen nada que ver con la política, que son civiles de carne y hueso, muchachos que eran estudiantes, muchachos que tenían un oficio para ganarse la vida, padres de familia, cayeron en mal momento y el sistema lo que hace es tragárselos. Y después que se los traga, bueno, lo que busca es un secuestro, básicamente. Tú quieres ver a tu familiar, tú lo quieres tener en libertad, bueno, bájese. Bueno, vaya y haga, vea cómo busca. Esa es la verdad en estos lamentables casos. Pero bueno, vaya a la familia de Daniel y a sus seres queridos, un abrazo en este momento que están viviendo muy emotivo, me imagino. Muy emotivo. Bueno, quisiera comentar con ustedes, volviendo sobre lo de Guaidó, el tema interesantísimo que es que Guaidó no le ha quedado más que llevar al comentario de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, la actuación de terceros. Entonces, por ejemplo, Iván Duque, creo que viajó a la ONU y que estuvo allá, no sé si ya pronunció el discurso o va a pronunciar el discurso. Entonces Guaidó le agradece a Duque a través de las gestiones que ha hecho y todo lo demás. Miren, yo lamento muchísimo este escenario y quiero volver con el tema inicial. Yo estoy en un momento en el que estoy absolutamente decepcionado de todo eso que en algún momento se llamó la comunidad internacional, pero absolutamente decepcionado. Quizá yo fui un idiota al esperanzarme y al estar pensando que realmente Venezuela era tomada en consideración con la importancia de vida, con
con la gravedad de los hechos que reviste. Pero mientras uno ve esto y además entonces lo empatas, o sea, ves esta situación en la que, bueno, ya el tema de Venezuela cayó en una deriva donde lamentablemente, bueno, escálatela, Maduro está y cálatela, ¿qué vas a hacer? Ves además a figuras locales como el ex rector del CNE, Vicente Díaz, diciendo que no hay ningún impedimento técnico, que realmente no hay falta de transparencia en el tema de las elecciones de noviembre. Y yo digo, bueno, pero es que yo me salté un capítulo de esta serie. O sea, aquí todo el mundo se bajó el switch. Yo no entiendo en qué han variado las condiciones electorales que tenía Venezuela en el año 2018, cuando la mayoría de la oposición dijo no vamos a participar en ese proceso porque allí no hay condición alguna, no hay posibilidad alguna de que el resultado sea respetado. Es más, no hay posibilidad alguna de que el resultado sea creíble. Y lo que ves ahora, 3 años después, es una anuencia a todo lo que diga el régimen en términos de participar, incluso con figuras de la supuesta oposición validando este coro de mentiras. Y allí está Vicente Díaz, allí está, por supuesto, no podía faltar Luis Vicente León, allí están todos los especialistas en comunicación política, campañas electorales y sistemas electorales que tiene Venezuela, hablando, pero en términos, o sea, uno lee, por ejemplo, a un señor como Vicente Díaz, que estuvo lamentablemente frente al CNE, y uno dice, no, es que ahora yo entiendo por qué este partido no avanzaba. Es que ahora yo entiendo por qué nos iba como nos iba en las elecciones, en una representación que se supone siempre fue de 4-1, y si el 1, el valedor de los intereses de la oposición o de la disidencia venezolana, era Vicente Díaz, tú dices que claro, ¿cómo iba a prosperar algo allí con un sujeto que tiene expectativas tan mínimas sobre el deber ser de unas elecciones? Que tiene unos baremos pero tan ínfimos, tan bajitos, tan rastreros, para decir que en Venezuela la participación es lo que queda, que en Venezuela no hay otro camino que la participación. A una gente un señor que además estaba en el CNE, creo yo, bueno, no, ya él le había entregado el cargo a otro que fue más irrelevante todavía, que fue Luis Emilio Rondón hijo. Cuando apareció la empresa que organizaba las elecciones en 2017, Smartmatic, y dijo que las elecciones venezolanas eran puyables, eran alterables. O sea, cuando tú tienes una gente que es capaz de aceptar ese tipo de cosas, pero luego sale todavía a la opinión pública y todavía se le da cancha, se le da credibilidad en la opinión pública para que validen criterios, yo no sé basados en qué, bueno, debe ser en sus ilusiones, de que en Venezuela el sistema electoral es absolutamente prístino. Bueno, tú me dirás en qué país estamos. Entonces yo me confieso en 2 ámbitos, ¿no? En el ámbito externo absolutamente decepcionado. En el ámbito externo absolutamente perplejo hasta cierto punto por lo que está ocurriendo con la comunidad internacional, que le está abriendo, claro, disimuladamente. Los tipos ponen un paraván para que la cosa no los agarren desnudos en el medio de la sala, ¿no? Ponen el paraván, pero entonces a veces se ve por aquí, que sacan un brazo, sacan una canilla, se le ve una pierna pelúa por ahí, se les ve la espalda, doblada ahí. Se les ve el espinazo. Ya tenemos a Daniel en línea, pero tenemos que hacer la pausa. Creo que vamos a hacer el corte y luego ya volvemos con Daniel. Se les ve el espinazo, ponen el paraván, pero se le ve esa comunidad internacional abriéndole los brazos a Maduro otra vez para recibirlo. Y en el ámbito externo, eso es en el ámbito externo, y en el ámbito interno, bueno, me confieso, allí no entendí. Me quedo como el chiste incomprensible de Bienvenido. ¿Cómo todavía se le validan criterios a una gente que no ha servido para nada en su vida cuando la han colocado en responsabilidades y cuando todos los pronósticos, los análisis que han hecho durante 20 años no han servido para nada? Y todavía, entonces esa es la opinión calificada. Y ese es el pase de switch que tenemos aquí donde, bueno, de la noche a la mañana nos amanecimos electoreros todos. Ahora todos somos electoreros y no queda de otra, pues seamos electoreros y no queda de otra. Vamos a ir al corte comercial y ya venimos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. En Il Sapore de la Nonna también consigues cortes de carne para los paladares más exigentes, como el delicioso steak pimienta, un lomito con salsa de crema picante, o el famoso cartocho de lomito, que viene preparado con queso gratinado, tocineta y champiñones. Acompáñalos con cualquiera de las increíbles pastas o papas al vapor y la sensacional ensalada César de Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio, todos los sábados a las 12 del mediodía, por RCR, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Seguimos en fuera de orden, en Ya Así Nos Va. Lo que pasa es que yo quiero convertir esto en fuera de orden para terminar de despedir a Neomar Hernández, que me ha mandado a los hackers que tumbaron el sistema del Banco de Venezuela para mantenerme fuera de este programa. No lo lograste, Neomar Hernández, no lo lograste. Pero me cobraron barato, ¿viste? Me cobraron barato. Bueno, por supuesto, porque eso son unos lavaperros. No, ¿qué te iban a cobrar barato? Porque es un 2 por 1. Tumbaron el Banco de Venezuela y te tumbaron la transmisión a ti también. Entonces, ahora, ¿cuántos responsables de lo que ocurrió en el Banco de Venezuela han sido despedidos? Ya renunció el presidente del banco, el director de sistemas, el vicepresidente de sistemas, toda esa gente renunció, ¿no? No, porque no es culpa de ellos, es culpa del imperio. Entonces no lo pueden votar. Ah, el imperio contraatacó. Oye, pero qué cosa tan rara, porque yo me pongo a ver, el imperio inclusive está haciendo una redistribución socialista, porque hay una cantidad de gente que me ha dicho a mí que de repente se despertaron y les dijeron que se había restablecido el sistema, y cuando entraron a su cuenta que estaba pelada antes del ataque, después del ataque les aparecieron que si 500 millones de bolívares en la cuenta, y esa gente salió a sacar esos reales y transferirlo para otras cuentas de otros bancos, pero entonces no, y entonces el banco le dice a la gente, por favor, si les aparece un dinero que no es suyo en el banco, tenga paciencia, que eso no es suyo, eso ya la plataforma lo va a trabajar. Sí, nene, no me diga. Es que aquí lo que se creó, esto es un caos que apenas comienza. ¿O será que están poniendo a la gente de testaferra involuntaria? Es decir, mira, lo van a poner a lavaplata. Mira, yo creo que por ahí fumea, porque eso está muy raro. ¿Cómo es eso que hay gente que tiene su cuenta en el Banco de Venezuela, le impidieron entrar durante 5 días y de repente cuando entra el dinero que tenía no está, o no tenía dinero y le apareció una millonada en la cuenta? ¿Qué cosa es esa? ¿Qué cosa es esa? ¿Qué está pasando ahí? Bueno, pero ¿qué crees tú que es lo que está pasando? Pues dilo. Yo lo que creo es que se le fue la mano en el ciclo de la lavadora. Claro, se le fue para el 5.º ciclo. Tenían para el 4.º ciclo. El cuarto es el exprimido. Llenado, lavado, enjuague y exprimido. El 4.º ciclo. Entonces, en el 4.º ciclo, la lavadora se reventó la correa, como decían antes, ¿no? Y quedó el centrífugo ahí, cataclán, 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 cataclán. Y entonces empezó a lanzar. Una chaca, ¿oíste? Esa no es chaca, es automática. Las lavadoras automáticas tenían una correa, ¿verdad? Para darle vuelta al centrífugo. Entonces, cuando esa correa empezaba a fallar, que se descuadraba y tal, era cuando la lavadora, sobre todo cuando la carga de la ropa no se hacía de manera uniforme
Entonces se acumulaba la ropa en un solo lado del centrífugo, se desnivelaba y la lavadora empezaba a sonar cataclán, 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 cataclán. Tú sabías que ¿No has trabajado de técnico de lavadora, Daniel? No, yo tuve lavadora porque yo siempre he hecho oficios en mi casa, no como usted que es un vago que siempre tiene que tener quien le lave, quien le planche, quien le cocine. Yo no, compañero. Yo he sido una persona que desde bien temprano mi mamá me enseñó, aprenda a usar la lavadora. ¿Por qué llegas con la afrenta? ¿Por qué llegas en ánimo? Yo no estoy llegando con la afrenta, yo estoy diciendo una cosa que es una verdad del tamaño de un templo. Cuando desde bien temprano mi señora madre, sabiendo que éramos todos varones en la casa, dijo, mire, aprenda a usar la lavadora para que usted no sea inútil, sepa cómo se lava, sepa cómo se plancha, sepa cómo se cocina, sepa cómo se usa la secadora. ¿Para qué? Para que en el momento en que ella no estuviese en casa o que nosotros estuviésemos viviendo nuestra vida independiente, no fuésemos unos inútiles a los cuales no les funciona la lavadora, no les funciona, no saben fregar, no saben pegar un botón, no saben coser un cierre, no saben subirse un ruedo. Yo lo siento mucho por si usted se siente aludido por esto, pero yo lo lamento. O sea, yo sé lo que es una lavadora y sé lo que es un banco lavando. Que parece, ¿no? Parece. Lo del Banco de Venezuela. No sabemos. Bueno, a Delcy Rodríguez y a Jorge Rodríguez los seleccionan, los agarran a lazo. Así, ¡chua! Les tiran un lazo y dicen, ¿qué disparate los vamos a poner a decir el día de hoy? Entonces, Jorge Rodríguez tira un disparate y Delcy dice, no, yo tiro uno mejor. Esto lo ha dicho Delcy Rodríguez, que el Banco de Venezuela fue objeto de un ataque cibernético de un hacker pagado por los gringos. ¿Eso lo dijo Jorge? No, Delcy. Delcy, la hermanita. Delcy dice que fueron los gringos. Entonces las preguntas aparecen, pues los tipos, uno dice, ajá, pero el Banco de Venezuela no es el banco más grande en teoría, o lo era en algún momento, no sé si lo sigue siendo, creo que sí, de la banca nacional venezolana. No es un banco, además, que a Chávez se le antojó de comprárselo a los españoles del Bilbao Vizcaya en su momento. El Bilbao Vizcaya no, del Santander. El Bilbao Vizcaya fue el que financió a Chávez en el año 98 a través de Tobías Carrero y que todavía sigue en Venezuela como propietario del Banco Provincial. Del Santander, de la gente del Santander. Botín. Disculpen ustedes. Bueno, esa gente que le compraron ese banco, que es el primer banco de Venezuela, tú me vas a decir, o sea, esto es como si fuese un banco de lavaperros ahí. Tú me vas a decir que ese banco es tan susceptible de un ataque cibernético, así que yo me siento en una computadora y entonces yo hackeo. ¿Qué seriedad hay allí? Ninguna. Entonces, esto no tiene sentido, pero el problema es que entiendo yo no tengo cuenta en el Banco de Venezuela, afortunadamente. Pero es que entiendo, Daniel, que es que la gente que tiene Banco de Venezuela todavía, hasta hace nada, todavía la cuenta no había manera de mover los reales, no había manera de ver los reales, y la gente se asusta. Porque dicen, bueno, aunque el bolívar no vale nada, esos son mis reales, esos son mis ahorros, lo que yo tengo ahí para por lo menos hacer las cositas, comprar las 4 cositas que puedo comprar. La cosa tiene ya casi una semana, o sea, lo del Banco de Venezuela. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, otra vez, de un disparate. Pero el caso es ese. El caso es que el Banco de Venezuela fue hackeado por... bueno, eso es lo que dicen ellos, pero ahora que el problema con los delincuentes. Bueno, el problema que tienen los delincuentes es que es muy fácil determinar el momento que están mintiendo, porque todo delincuente tiene que mentir. Siempre. El socialismo, la fase superior del socialismo es el crimen. En tal sentido, si los socialistas tienden siempre a tener tendencias criminales, evidentemente siempre van a mentir. Porque el criminal necesita mentir para ocultar su delito. Porque nadie va a llegar a robar un banco y va a decir, yo lo robé. Nadie va a llegar a asesinar a alguien y va a decir, yo lo asesiné. ¿Entiendes? Tienen que mentir, tienen que ocultar, tienen que tapar. Entonces, ¿qué ocurre? Que siempre el policía, el investigador, los Atahualpamonte, los López Cisco, ¿verdad? Los Rivero Muñoz, esos periodistas, esos policías de antes, ¿verdad? Que de los Simonovi, que los Jordan Petit, esa gente, esa raza, tenían Clemente Rojas, etcétera, tenían esa particularidad. ¿Qué es lo que buscaba ese policía? Las contradicciones. Por eso es que dejan que hable el malandro. El malandro quiere dar lo que hable. ¿Por qué? Porque mientras más hable, mientras más cuento eche, más contradicciones habrá a medida que siga hablando.
Por eso es que normalmente cuando le dicen dan el parte de la prensa, dice, el delincuente cayó en contradicciones. Y es ahí cuando lo atrapan. Porque si el delincuente, el comisario Atahualpa Monte o el comisario Rivero Muñoz, uno de la DIGEPOL y uno de la DC y uno de la PTJ, para que no se me moleste, ninguno de los dos, llegaba y entonces le hacía una pregunta. ¿A qué hora llegó usted al banco? Y el malandro dice, a las 8. Si más adelante el malandro le dice, porque usted robó el banco, y él dice, yo no estaba en ningún banco. No, yo no robé ningún banco, yo no estaba ahí. Ay, ¿cómo que no estabas ahí? Si tú dijiste que estabas a las 8. Sí, pero yo no robé el banco. Ah, pero si estabas allá a las 8 robaron el banco. ¿Tú no viste que robaron el banco? No, yo sí lo vi. ¿Y dónde estaba? Y ahí ya cayó en contradicción. Y por ahí, por ese hilito, bueno, se jala el mantel y se ve completo. Ah, tú estabas a las 8 en el banco, pero no lo robaste. No, pero el banco lo robaron y tú no hiciste nada, tú no denunciaste. No, sí denuncié. ¿Cuándo denunciaste? Otra contradicción. Y así van. Entonces, ¿qué ocurre? Como estamos hablando de delitos, estamos hablando de delincuentes, bueno, tenemos la maravillosa oportunidad de usar como ejemplo a Delcy Rodríguez. Hablando de contradicción. Delcy Rodríguez es una contradicción en sí misma, pero no voy a decir por qué. Prefiero seguir adelante. Neomar, si salió mojón con bigote y llegó a México teniendo sobre su cabeza pedida por los Estados Unidos y estando los Estados Unidos siendo el país vecino de México y no fueron capaces de tirarse una operación, capturar a mojón con bigote, llevárselo para una cárcel en los Estados Unidos. Si la moneda venezolana no vale nada y lo que está circulando en Venezuela es el dólar, moneda de los Estados Unidos, y lo está permitiendo el régimen de Nicolás Maduro, la pregunta es, ¿qué interés tendría los Estados Unidos en lanzarle un ataque al banco que maneja el 60% de las cuentas abiertas en Venezuela? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que los Estados Unidos está permitiendo que avance ese fulano diálogo en México, que está permitiendo que Nicolás Maduro entre y salga de Venezuela y vaya para Norteamérica y les llegue allá al lado a ellos y le diga adiós, compañero, tal? Va a ir ahorita para Nueva York a hablar en las Naciones Unidas. No, creo que mandó el mensaje, lo mandó. ¿Ah? Lo mandó por video, lo mandó por video. No, ¿no fue? No va. No va. Pero lo van a dejar, pero le van a dar tribuna igualito. Pero te informo algo, podría ir. Claro, y no le va a pasar nada. No, sí le va a pasar. Le va a pasar lo que le pasaba a Fidel, lo que le pasaba a Gaddafi, lo que le pasaba a otros. Que podía llegar directamente a Nueva York, quedarse en un sitio restringido, salir a las Naciones Unidas, hablar, devolverse para el hotel, agarrar su carro, montarse en el avión y devolverse para su país. No podía salir a pasear por Central Park, ni ir a Manhattan, ni pasar por allí, por la zona cero, y tomarse la foto en el Empire State Consilia. Comprar en la Quinta Avenida. Porque el Estatuto de las Naciones Unidas permite, la normativa de las Naciones Unidas permite que todo país miembro no se le ponga ninguna limitación a su jefe de Estado cuando toca una Asamblea General, cuando toca hablar ante las Naciones Unidas. Por eso es que iba a San José, claro, llegó un momento que no iban, porque era difícil sobrevolar ese poco países que todos lo querían matar, ¿no? Yo creo que Nicolás en este momento tiene dos graves problemas. Número uno, tenía el problema de que no podía salir del país para todas partes porque lo podían agarrar. Y número dos, no va a desfiles, porque desde que le lanzaron el mosquito aquel, el 4 de agosto del 2017, que asustó tanto a la concurrencia, por supuesto pasó lo que pasó. Pero los tipos han caído en contradicciones. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces los Estados Unidos va a disponer de un equipo de hackers para hackear el Banco de Venezuela para que se caigan los bolívares. No me digas. Es que sería más fácil hackear el Banco Central para que no saquen los lingotes de oro. Claro. Por ejemplo. Donde queda algún interés, pero el tema de bolívares. Que además, claro, te provoca un problema en la gente que tiene cuenta del Banco de Venezuela, que puede ser numerosa, claro, por algo es el primer banco del país, o era. Yo realmente le perdí la continuidad al seguimiento bancario venezolano, pero realmente no se va a producir ninguna desestabilización en la economía si colapsa el Banco de Venezuela, porque para nadie es un secreto, al menos en Caracas. A mí no me gusta generalizar porque no vivo en
en Maracaibo, Valencia, ni en Maracaibo, pero creo que las realidades son idénticas en este caso. Al menos en estas partes se está produciendo el fenómeno de que la gente, la mayoría de la gente, y tú lo ves en las famosas cadenas de farmacias que hay, que ahora son automercados más que farmacias, la cola para pagar con dólares en efectivo y la cola de la gente que va a pagar con una modesta tarjetica de débito para pagar como corresponde o como en teoría uno, no como corresponde porque no es cosa de verse, pero como en teoría debería corresponder en Venezuela con bolívares. La cola de la gente que va a pagar con bolívares es absolutamente mínima y la otra es un colón, como decimos nosotros los venezolanos. O sea que la mayoría de las transacciones se están dando en dólares en efectivo, de manera que no vas a subvertir el orden de la economía nacional con un ataque al Banco de Venezuela. Vamos a la pausa comercial y ya venimos con más de la parte final de El Y Así Nos Va del día de hoy. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. ¿Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena? Lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Seguimos en Y Así Nos Va, porque este programa se llama Y Así Nos Va, a pesar de las pretensiones del señor Neomar Hernández por cambiarle el nombre. Pero entonces el señor Mojón con Bigote fue a México, más no va a Nueva York porque no le gustaron las condiciones que le pusieron, porque él quería ir a comerse una pizza ahí en Fifth Avenue, y quería en Fifth Avenue. Oh. Y quería además acompañar a Cilia a ir de compras, porque Cilia es fanática de las compras. Sí. Sí, claro. Además, ¿Qué compra? Cilia compra muchas cosas. Te digo yo. Okay. Pero Cilia tenía un interés especial por ir a los Estados Unidos. Quería hacer una visita. Carcelaria. Pero no puede tampoco. Lamentablemente para ella no. No puede porque porque también está pedida. Ella también está en la lista. Entonces esa gente está pedida. Esa gente, aunque puedan ir a las Naciones Unidas, no pueden pasar por los Estados Unidos. Claro. Pero Daniel, hay uno de los que no han encontrado todavía, ¿no? Claro, pero aquí vamos con lo primero que yo estaba diciendo hoy, que es que igualito es absolutamente asqueroso que tenga uno que lidiar con un mundo que le da derecho a voz y voto a Nicolás Maduro y que le pone además la prerrogativa de presidente. Y bueno, eso no ha dejado de pasar, por cierto, desde que Guaidó incluso se juramentó como presidente interino y todo lo demás. Pero que se produzca justo ahora, en medio de los diálogos de México, que se produzca justo ahora, después de toda la acumulación de expectativas con respecto a lo que supuestamente iba a pasar en Venezuela, no deja de ser doloroso y no deja de ser revelador de un hecho que más de una vez nosotros hemos comentado acá, que es la absoluta ineficiencia de los mecanismos internacionales como la ONU para realmente promulgar, para proponer y potenciar la democracia como mecanismo o sistema de gobierno a nivel mundial. O sea, puro cuento. O sea, absolutamente ineficiente, absolutamente puro papel, puro cartón. O sea,
Como cuando uno le decían, uno le envolvían en papel lustrillo, no era lustrillo, crepé. Papel crepé y uno se emocionaba porque el papel crepé era el crepé. Que era como un plástico, pero de colores. Y uno decía, no, ese no es crepé, ese es celofán. Celofán ese. ¿Ves? Que no sé nada de papeles tampoco. No, entonces, el crepé es uno que era así como áspero. Corrugado. Corrugadito, que se usaba para hacer cosas en la cartera de manualidades y cosas de esas, con el que se hacían muchos cotillones. Antes se hacían cotillones con eso. El celofán es el que es como transparente y puede ser de distintos colores. Y era llamativo. Entonces uno veía con el celofán se puede hacer unos papagayos muy buenos y uno le pone pega alrededor y lo pone al sol, muchachos. Eso se prensa maravillosamente. Es uno de los papeles más bonitos por su brillantez, su colorido tal. Bueno, y el lustrillo, y el lustrillo es el que se usa para las carteleras. Claro, para recortar letras. Al igual que el papel bond. Exacto, un papel bond, pero me fue muy bien en manualidades. Sí, ya estoy viendo. Educación para el trabajo se llamaba Educación para el trabajo, sin duda. ¿Te acuerdas? Educación. ¿Qué nombre tan extraño? Educación para el trabajo. O sea, y ¿sabes que yo tuve una profesora, yo tuve una maestra. Yo tuve una maestra en primaria, maestra Edna, que me daba manualidades. Y esa señora, yo recuerdo que ella daba educación para el trabajo. Y yo recuerdo cómo esa señora nos daba aquella charla y nos decía, aquí, yo se lo agradeceré toda la vida. Y creo que una cosa maravillosa. Por eso es que cuando aquí vienen a hablar de eso de los no binarios y de la tal y de los roles y el género y tal, a mí eso, de verdad, yo no sé dónde estudiaron ellos. Porque esta maestra rompía con eso de que no, a los niños hacer el circuito y las niñas a pegarle las lentejuelas. No, entonces le decía, no, aquí va a coser todo el mundo porque aquí usted tiene que saber pegarle un botón al pantalón, porque usted no sabe cuándo lo va a estar su mamá allí. Yo aprendí todo eso y a las carteras y todo eso. Y luego en bachillerato con mi profesor José Guevara, se llamaba ese profesor, era un muy buen profesor de educación para el trabajo y de dibujo técnico, que estuve en el Colegio Salto del Ángel. Si me está escuchando, saludos, profesor. Muy buena su clase. Y tormento el dibujo técnico. Qué horrible me quedan esos dibujos a mí. Horrible. Bueno, pues, yo no. Del dibujo técnico me fue mejor, porque a mí donde me iba mal era en dibujo libre. ¿Sí? No sabías qué dibujar. No, yo para dibujar, y en cambio los hermanos míos son unos maestros, y mi sobrino ni te cuento. Mi hermano Gabriel es una maravilla dibujando, yo no servía para nada. En dibujo técnico, como era una cosa técnica con regla de medidas, de precisión y tal, yo ahí podía un poquito más. Destacabas podía un poquito más, podía. Muy bien. Bueno, no sé cómo caímos en esta revisión del pensum. Porque estábamos hablando de la educación para el trabajo. Que lo pone bien bonito con el papel celofán, pero adentro no hay nada. A veces los regalos eran una plasta, o sea, no eran chimbísimos. O sea, entonces eso ocurre con estas instituciones. Adentro no hay nada. Adentro no hay. Adentro es puro cuento. Adentro es la nada, literalmente. Entonces, lamentablemente nos ha tocado vivir un mundo en el que incluso eso nos llama engaño. Incluso las instituciones llamadas a la protección de los derechos humanos, las libertades, la democracia, nos llaman a engaño, porque no hay allí ningún mecanismo posible para refrenar a personas como Maduro. Vamos a despedirnos por el día de hoy, señor Daniel Lara, porque se nos acabó el tiempo. Pero además se acabó. Bueno, nosotros le agradecemos muchísimo por habernos acompañado. Lo que sí le vamos a decir es que nosotros mañana jueves volvemos. Chávez no, porque ya ustedes saben por qué. No va a volver. De Maracaibo salieron 2 palomitas volando, a la buena volverán, pero Alex Saab y Hugo Carvajal, ¿cuándo? No sabemos. Nosotros volvemos mañana. Gracias a todos. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCF 750 AM.